Estimados amigos de Global Energy, un verdadero placer estar de nuevo con ustedes a través de la plataforma digital Edu Digital Media. Gracias en primer término por todas esas manifestaciones de apoyo que he recibido a través de esta semana, lo cual, como dice aquella frase, nobleza obliga, nos obliga, vale la redundancia, a hacerlo cada vez mejor. Y trataremos de que así sea emisión a emisión de su programa Global Energy. Esta semana queremos abordar un tema que me parece interesante por varias circunstancias que han estado ocurriendo durante el último mes o mes y medio. En primer término, recordemos que hubo un ataque importante, un ataque terrorista a algunas instalaciones de Arabia Saudita desde el punto de vista de producción y de refinación, que obligaron a cerrar barriles, una cantidad importante de barriles de crudo y también de exportación de productos desde ese país, Arabia Saudita. Sin embargo, vimos, y ese es un tema que iremos comprobando a lo largo del programa, cómo los precios tuvieron una subida abrupta. Sin embargo, muchas personas que esperaban que esto se iba a ir hasta el infinito, se sorprendieron cuando los precios empezaron a caer. Y vamos a explicar algunas de las razones que desde nuestro punto de vista influyen en eso. Y esas razones, o entre esas razones, hay una que nos va a llevar a un tema realmente importante, apasionante, que también ha, resurgido en los últimos tiempos, porque el viernes pasado Donald Trump anunció formalmente que estaba permitido el arrendamiento de unos 720,000 acres en la tierra federal, en el centro de California, que estaban vetados para la explotación petrolera desde el punto de vista de las limitaciones ambientales, y los abre entonces para la explotación del fracking, que no es otra cosa que la explotación del petróleo petróleo no convencional, que está almacenado en unas formaciones, arenas que se llaman lutitas, que son muy poco permeables, es decir, no hay interconexión entre sus poros y eso no permite que fluya ni el petróleo ni el gas. Y para eso entonces se aplica una técnica que es bastante antigua, de los años 40, de 1940, que es el fracturamiento hidráulico, que sin embargo, a la luz de las nuevas tecnologías, cosa que vuelve otra vez al programa, han permitido que ese fracking, ese fracturamiento hidráulico haga posible, económicamente posible, la explotación de este petróleo convencional. Entonces vamos a hablar un poco de eso y para ello nos vamos a apoyar en un video que me parece muy interesante, un video que ha sido producido por el Instituto Argentino de Petróleo y Gas, y dicho sea de paso, en Argentina en este momento ya está en explotación también por parte de Exxon un yacimiento de petróleo no convencional muy importante que se llama Vaca Muerta. De eso también vamos a hablar. Y al final queremos pues definitivamente hacer nuestra reflexión, porque el sector de energía mundial tiene una apreciación distinta de lo que significa todo este avance, todos estos nuevos descubrimientos que estamos teniendo de crudo en aguas profundas y de la explotación del crudo no convencional. Las fuentes que manejan el sector de energía hablan de que la energía solar y la energía eólica aportarán alrededor del 50% de electricidad mundial en el año 2050. Interesante, un reto realmente importante, y eso lo vamos a ver al final del programa. Entonces, para comenzar, creo que me gustaría tener allí una lámina, donde la lámina número 1 muestra cómo ha sido la evolución del precio desde el ataque en Arabia Saudita. Esa que ustedes tienen allí, el ataque a Arabia Saudita se produjo el 14 de septiembre y como pueden ver, casi de manera inmediata, el crudo, el WTI, el comportamiento para el Brent, el otro crudo marcador que se cotiza en Londres, WTI en Nueva York, tiene un comportamiento muy pero muy similar. El Brent partió entonces de alrededor de los 54 y tantos dólares por barril que tenía en ese momento hasta los 63 dólares por barril en tan solo 5 días. Sin embargo, una vez que el mercado tomó conciencia de que el suministro podía ser cubierto bien por los inventarios en los Estados Unidos, por los inventarios en Arabia Saudita y por un excedente en el suministro que había en el mercado, pues los mercados comenzaron a tranquilizarse y se produce esta baja. Allí hay una estabilización donde el mercado dice, bueno, nos sentimos cómodos alrededor de los 58, 59 dólares por barril para el WTI, y esperamos a que Arabia Saudita, que nos ha prometido en 2 semanas va a resolver el problema, podamos estabilizarlo. Sin embargo, los precios continuaron cayendo.
y los precios continuaron cayendo de una manera importante hasta que el día de hoy, 8 de octubre, nosotros estamos viendo precios de alrededor de $52.5 por barril para el crudo Brent. Esto significa aún por debajo del precio que tenía el 14 de septiembre antes de los ataques que ocurrieron en Arabia Saudita. Razones, bueno, hay varias. Además de que ya el mercado está convencido de que puede ser abastecido con el suministro que existe, no solo es dependiente de lo que ocurra en el Medio Oriente, el mercado también ha percibido que el no acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, que definitivamente podría marcar un proceso de desaceleración de la economía, un enfriamiento de la actividad comercial y por lo tanto una posible recesión, y esto implicaría o se traduciría en una baja en la demanda en los mercados mundiales por el consumo de petróleo. Y esto definitivamente ha llevado los precios a bajar de una manera importante, como ya dijimos, hasta los $52.5 por barril. Ahora, ¿de dónde viene todo este suministro excedentario? Yo creo que hay dos cosas fundamentales. Primero, las nuevas tecnologías es como factor fundamental de que esto esté ocurriendo, por razones importantes. Primero, todo lo que tiene que ver con la exploración costa afuera, todo lo que tiene que ver con esos desarrollos que se están haciendo, vale el ejemplo de Guyana, donde Exxon ha prometido producir 750,000 barriles por día en febrero del 2020. Esto es en menos de 4 años de su descubrimiento, poner a producir un campo de aguas profundas que tienen casi 2.000 metros de profundidad de agua y abajo alrededor de unos 16, 18,000 pies, es sin duda alguna un reto tecnológico superado muy importante y a un costo que lo hace rentable a precios aún de $50 por barril para el WTI. De modo que estos volúmenes adicionales que están en el mercado, como en el caso de Brasil, y que van a entrar, como en el caso de Guyana, tienen una significación importante. Pero quizás debemos hacer énfasis en lo que ha ocurrido en los Estados Unidos. Los Estados Unidos están produciendo hoy 13 millones de barriles de crudo por día. Un aporte significativamente importante que ha venido del desarrollo del petróleo no convencional, del petróleo de las lutitas, del shale oil, y que en otras palabras se traduce en una palabra mágica que para mucha gente y sobre todo los ambientalistas no gusta, que es el fracking, el fracturamiento hidráulico. Como dije en la introducción, el fracturamiento hidráulico es bastante viejo como técnica o como concepto. Sin embargo, su desarrollo tecnológico a través de los años ha permitido que ahora se pueda hacer un fracking en una sección horizontal a 14 o 15,000 pies de profundidad, inyectando a altísimas presiones agua con arena y algún volumen pequeño de surfactante. Eso lo podemos ver entonces en un video que definitivamente creo que es pero que muy didáctico y que va a servir para comprender de qué se trata el fracking y de alguna manera también disipar dudas sobre lo que significa posible contaminación de los acuíferos más superficiales, agua potable que podrían tener esos acuíferos, y de alguna manera en este video ustedes van a poder comprobar, podrán darse cuenta por ustedes mismos de que eso sencillamente no es posible a través del fracking. Entonces, en el video del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, ellos se pasean por todo lo que significa esta nueva tecnología. Las formaciones geológicas, conocidas como rocas generadoras o shale, así como las denominadas tide, pueden contener abundantes recursos de gas y petróleo. Estas formaciones no convencionales, llamadas así por su baja o nula permeabilidad, se explotan a miles de metros de profundidad. Es, por ejemplo, el caso de Vaca Muerta, cuyas zonas de interés se ubican, en promedio, a unos 3.000 metros bajo la superficie. Para extraer hidrocarburos no convencionales alojados en formaciones shale y tide, es necesario, una vez perforados los pozos, utilizar una técnica conocida como estimulación hidráulica, fractura hidráulica o fracking. Esta técnica, que fue desarrollada en Estados Unidos hacia fines de los años 40 y se utiliza en nuestro país en la mayoría de los pozos convencionales desde 1959, busca mejorar la permeabilidad de las formaciones que contienen hidrocarburos mediante microfisuras en la roca de varios metros de longitud y apenas unos milímetros de espesor. Una vez creadas, el gas y el petróleo pueden fluir hacia el pozo a través de esas microfisuras para ser recuperados en la superficie. La operación comienza con el armado de la locación. El cuidado del medio ambiente y las estrictas regulaciones obligan a que las locaciones sean secas,
Esto quiere decir que todos los fluidos deben manejarse en compartimentos perfectamente estancos y sellados, al igual que cualquier aditivo químico sólido. Una vez completada la locación, comienza a trabajar el trépano, herramienta que, al girar, tritura la roca y perfora el pozo. En la boca, que es su parte más ancha, el pozo mide unos 30 centímetros de diámetro. Durante los primeros 300 metros de la perforación pueden encontrarse acuíferos de agua dulce, a diferencia de los más profundos que, salvo excepciones, contienen agua salada. Por eso, a lo largo de esos primeros metros, se constituye una zona de seguridad, en la que se practica un doble o triple encamisado. Este encamisado consiste en entubar el pozo con cañerías especiales y cementarlo a presión, desde el interior hacia afuera. Así, en los primeros metros, el pozo queda perfectamente aislado de las formaciones geológicas y los eventuales acuíferos de agua dulce por una triple barrera de acero y cemento. La etapa siguiente implica utilizar métodos de diagnóstico para asegurar que la integridad del pozo sea perfecta. La perforación continúa hasta la formación objetivo, en donde se encuentran los hidrocarburos. En ocasiones, el diseño del pozo puede requerir ingresar en la formación horizontalmente, a veces superando los 2.000 metros de extensión. El pozo está terminado cuando queda entubado y cementado a lo largo de toda su extensión. Para conectar el interior del pozo con las formaciones en las que se encuentran los hidrocarburos, es necesario punzarlo. Esto se logra con herramientas especiales que generan orificios de menos de 1 centímetro de diámetro a través del acero y del cemento. Practicados estos orificios, comienza la inyección del fluido de fractura. Este fluido consta en más del 99% de agua y arenas especiales, con la adición alrededor de una docena de aditivos químicos, en muy bajas concentraciones. Estos aditivos constituyen menos del 1% del fluido total y en ningún momento entran en contacto con el medio ambiente. La mitad del volumen de aditivos químicos, aproximadamente, corresponde al ácido clorhídrico. El 25% del volumen de aditivos químicos es un gelificante, en general goma guar. Y el 25% restante está compuesto por surfactantes, ruptores de gel, bactericidas y anticorrosivos, entre otros. La composición del fluido de fractura es declarada ante la autoridad de aplicación antes y después de practicada la operación. El fluido es bombeado desde la superficie a gran presión. Una vez alcanzada la presión adecuada, comienzan a abrirse las fisuras en la roca. Estas fisuras tienden a crecer más en forma horizontal que en forma vertical, unos 250 metros hacia los lados y entre 40 y 80 metros hacia arriba y hacia abajo. Toda la operación ocurre a miles de metros de la superficie y de los eventuales acuíferos de agua dulce. Para evitar que las fisuras vuelvan a cerrarse, se utiliza un agente de sostén. En este caso, arenas especiales, inertes, que mantienen abiertas las fisuras, permitiendo el paso del gas y del petróleo. Toda la operación se controla desde la superficie para conocer exactamente y en tiempo real el crecimiento de las fisuras y así darles la dirección y la longitud deseadas. Terminada la primera etapa de fractura, se pasa a la siguiente. Para eso se coloca un tapón que aísla la zona del pozo ya fracturada y se repite el procedimiento entre 5 y 30 veces, dependiendo del diseño del pozo. Llega el momento, entonces, de remover los tapones. Al principio, cerca del 20% del fluido inyectado regresa a la superficie. Esta agua de retorno o flowback contiene altos niveles de sales, cloruros y carbonatos y debe ser tratada obligatoriamente para ser reutilizada en nuevas operaciones de estimulación hidráulica, lo cual reduce el requerimiento de agua fresca. También puede ser reinyectada en formaciones profundas, a miles de metros de la superficie y de eventuales acuíferos de agua dulce, en pozos autorizados por la autoridad de aplicación. A medida que se reduce la cantidad de agua de retorno, comienzan a fluir los hidrocarburos. En este momento, todos los equipos de perforación y fractura se han retirado, quedando solo a la vista el cabezal del pozo. Los trabajos de perforación y terminación de un pozo demandan unos pocos días, frente a las décadas durante las cuales el pozo podría producir hidrocarburos. Cuando el pozo finaliza su vida útil, se practican los trabajos de abandono.
Se retiran las válvulas superficiales y se rellena el pozo con cemento antes de asegurar su boca con tapones especiales. La locación queda lista para nuevas actividades productivas o para ser repoblada por las especies locales. Así que este video seguramente les habrá dejado a ustedes una comprensión mucho más cercana de lo que esto significa. Ahora bien, para mucha gente podrían estar pensando que definitivamente el petróleo entonces quiere decir esto que va a durar eternamente, lo cual definitivamente no es así. Y si nos ayudan aquí con la lámina número 2, con la siguiente a esta, nosotros podemos comenzar a establecer entonces algo que nos llevaría a pensar diferente. Hay fuentes importantes del sector de energía que se ocupan de esto, que dicen que en el año 2050 la energía solar y eólica aportarán casi el 50% de la electricidad mundial, mientras que la hidroelectricidad, la energía nuclear y otras fuentes de energía renovable, podría ser la mareomotriz, por ejemplo, podría ser la biomasa, inyectarán alrededor de un 21%. En tanto, el carbón será el gran perdedor, como era de esperarse, y su participación se desplomará del 37% actual al 12% en el 2050, y lo que le deja un espacio de alrededor de un 20% más o menos a lo que significarían los hidrocarburos. Obviamente, seguramente que el gas ocupará un lugar preponderante por encima del petróleo, que también se irá desplazando como está siendo desplazado el carbón. Ahora, en cualquier caso, esto debería llamarnos mucho a la reflexión. También va a depender de cuáles sean las medidas que tomen todas estas empresas que producen hoy en día hidrocarburos en concordancia con lo que son el mercado automotriz. El mercado automotriz que cada día está en la obligación de producir más vehículos con menor contaminantes ambientales de CO2 y que además sean mucho más eficientes en el consumo por galón por milla o kilómetro por o litro por kilómetro de la gasolina que se consume. Yo creo que eso podría alargar, llevar un poco más allá este año 2050, o podría hacerlo mucho más cercano, en función de cuál es la atención que estas empresas con las nuevas tecnologías le presten al sector automotriz y le presten además al sector productivo de los hidrocarburos. Yo creo que si uno ve además, por otro lado, cómo están avanzando los costos, y vemos en la siguiente lámina, en el caso específico de España, un país que le ha dado una importancia vital a lo que tiene que ser las energías alternas, obviamente no son productores de crudo, uno puede ver lo siguiente. Esta es la estructura de generación hasta junio del 2019 y esta es la de enero a junio de este mismo año 2019. Si uno observa aquí, uno ve cómo continúa el avance. La generación en España de energía no renovable está en el 66.7% y la renovable en 33%. Esto es para junio. El promedio del año está en 61,6 y en 38,4. Pero llama entonces la atención que desde el punto de vista de importancia tenemos la energía nuclear, las de ciclo combinado de gas, que quizás son las dos más importantes, pero vemos la eólica, que tiene 15.6% en junio, pero que tiene un 21.4% en lo que es el primer semestre del año. De modo que los españoles le han dedicado realmente, o le han dado realmente muchísima importancia a lo que es esta generación eléctrica a través de energías alternas no renovables, versus lo que está ocurriendo con las energías renovables. Yo creo que aquí también se puede ver, por aquí está el carbón, está apenas en 2.5% en España y el promedio del año está en 6.7%, o sea, sigue perdiendo su espacio el carbón en todo lo que tiene que ver con la generación eléctrica. Y si nos permiten ver la próxima lámina, la Asociación Empresarial Eólica de España asegura, y le da mucho énfasis a la eólica, que fue la tecnología que en 2015 generó la electricidad más barata de España, siendo la única con un ingreso por debajo de 50 euros por megavatio hora de media en el año.
¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que es posible que esto ocurra. Quiere decir que hay una determinación en muchos países para que esto ocurra. En el caso de América Latina, particularmente la zona del Caribe y específicamente en Venezuela, nosotros tenemos que estar muy conscientes de lo que está ocurriendo. Nosotros tenemos unas reservas importantes, cierto, de crudo pesado extrapesado. Mencionábamos la semana anterior, en el programa anterior, que este es un crudo bastante ácido, que es un crudo que tiene además una gravedad API, un peso específico, una masa difícil de mover, porque es un crudo que tiene 8, 10, 12 grados API, y por lo tanto este es un crudo que necesita ser diluido o necesita ser fragmentado a través de procesos como los que ya existen en la faja, para poder producir crudo sintético mucho más fácil de mover y de comercializar, pero nos deja un residuo. De modo que este tipo de crudo que nosotros tenemos en cantidades realmente importantes, es un crudo difícil de meter en los mercados, de comercializar, de competir en los mercados de una manera abundante, sobre todo cuando en los mercados están siendo accedidos por otros crudos que tienen una mejor calidad y seguramente un menor costo. Entonces debemos estar conscientes de que si bien todavía tenemos un espacio importante para que los hidrocarburos en Venezuela y sobre todo el gas, repito, pasen a ser, que podría sin duda alguna ser digamos la energía de la transición, el combustible de la transición entre los no renovables y los renovables, entre los fósiles y no fósiles, es algo a lo cual debemos prestar atención. Pero en Venezuela, y particularmente en el área norte de Venezuela, noroccidental, en la península de Paraguaná, donde está el centro refinador de Paraguaná, Amoay Cardón, allí se han hecho pruebas importantes desde el punto de vista de la generación eólica, desde el punto de vista de la generación solar. Y hay otras pruebas que estaban en camino, hablo de unos 18, 20 años atrás, que estaban en camino también sobre lo que significaría la generación por la energía mareomotriz, por las mareas y las corrientes que hay en esa zona. Yo creo que eso es un elemento que deberíamos comenzar a preocuparnos por rescatar. En el país el sector eléctrico nacional también está bastante comprometido. Prácticamente hay una dependencia absoluta en este momento de la hidroelectricidad desde el punto de vista de la generación, y aparte de la problemática de lo que es de lo que es definitivamente la transmisión y la distribución de la energía eléctrica, la generación hidroeléctrica, o dependiendo todo de la generación hidroeléctrica, complica bastante el panorama. Y para ello entonces habrá que hacer un plan donde la generación termoeléctrica sea importante, generación termoeléctrica que debería estar orientada, a nuestro modo de ver las cosas, hacia el gas, primordialmente al gas. Nosotros tenemos también algunas opciones distintas, que si bien no es el carbón, podría ser la urimulsión, o la vamos a dejar morir. ¿Qué vamos a hacer con urimulsión? Podría ser una fuente también definitivamente de generación. Pero yo creo, insisto en esto, en que debemos prestarle mucha más atención, y para eso tenemos que contar con las nuevas tecnologías, con las universidades nacionales, con muchos de nuestros mejores científicos, investigadores y profesionales, para hacer un esfuerzo en el desarrollo de las energías alternas que estén basadas en la energía eólica, que estén basadas en la energía solar y también en la energía mareomotriz. Yo creo que esto tiene que ser una tarea que debe comenzar desde ahora, porque hace algún tiempo atrás, yo recuerdo, a lo mejor como dicen por allí coloquialmente se me cae la cédula, pero recuerdo al jeque Yamani, quizás uno de los más emblemáticos ministros de petróleo que ha tenido Arabia Saudita, que dijo una expresión bien interesante hace algunos años, punto más o punto menos, me perdonan la aproximación, dijo que la edad de piedra se había acabado no por falta de piedras, y que la era del petróleo se acabaría no porque se acabe el petróleo. Y yo creo que eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Yo quiero traerlo al presente porque realmente es importante. Yo creo que hay suficientes elementos que nos están diciendo que en un periodo de a lo mejor 20, 30 años, el petróleo va a dejar de ser protagonista. El gas emergerá de alguna manera en la transición, pero son las nuevas energías, las alternativas distintas, las que van a tener prevalecencia en el tiempo. Y para ello necesitamos dedicarnos. Así que esa es una tarea que no solamente tenemos que resolver en Venezuela, en América Latina, sino que está tratando de resolver el mundo. Y en Venezuela estas son grandes oportunidades para aquellos que tienen
la visión de emprender algunos negocios en el país. Así que yo creo que dedicar un esfuerzo importante no solo a rehacer la industria de los hidrocarburos en Venezuela, sino a prestarle mucha atención a lo que significan las energías alternativas emergentes, es una buena oportunidad, es bastante en línea con lo que el mundo está pidiendo y también es una gran oportunidad desde el punto de vista de negocios. Entonces, estos temas que hoy hemos tratado acá, que hemos introducido, yo creo que vamos a prestarle y con toda seguridad mucha más atención en los venideros programas, donde vamos a contar ya comprometidos con nosotros algunos invitados que están especializados en el área de la energía solar, que están especializados en la generación eléctrica, no solo en Venezuela, sino a nivel mundial, y también con lo que significa un tema realmente importante, porque para todo ello, repito, tenemos que contar con nuevas tecnologías, con mejorar las prácticas operacionales, tenemos que tener investigación aplicada, y para eso las universidades nacionales son un mecanismo realmente vital, y creo que incorporarlas a esta dinámica sería además una forma de garantizar que esas universidades pudieran tener un ingreso que les permita cierta independencia de lo que es el presupuesto de la nación y por lo tanto una cierta ratificación de su autonomía desde el punto de vista universitario. Así que estos temas los vamos a estar tratando con toda seguridad en los próximos programas, contando con la colaboración de nuestros grandes amigos y que seguramente ya ustedes van a conocer y lo van a hacer amigos suyos también. Yo creo que para nosotros ha sido un verdadero placer estar de nuevamente con ustedes, un privilegio que ustedes nos puedan ver. Esperamos sus comentarios, como ya lo hicieron en el primer programa. La idea, repito, aquí es ir mejorando. Escuchamos todas las sugerencias que ustedes tengan. Agradecemos a la Florida Global University y su plataforma Edu Digital Media por esta gran oportunidad que dan en esto que se podría decir es algo así como Edu Radio, ¿no? Pero que además ustedes lo ven y que nos permite a nosotros también tener ese contacto y esa oportunidad de hablar. Así que por nuestra parte ha sido un verdadero privilegio estar acá con ustedes. Muchísimas gracias por su sintonía, por estar con nosotros. Esperamos sus comentarios y nos vemos la próxima semana en Global Energy por este mismo canal y a esta misma hora.